Escuela Nueva Adolfo Ferrier. Sus causas eran desarrollar en las jóvenes generaciones por medio de una educación apropiada el respeto a la persona humana, hacer florecer sentimientos de solidaridad y fraternidad humanos. Ferrier, la escuela se ha esforzado en formar al niño para la obediencia pasiva y no ha hecho nada para desenvolver el espíritu crítico y la ayuda mutua. Matanzas de armas, cambio en la escuela, programas y métodos y en el concepto de niño y maestro. La escuela nueva se basaba en la psicología genética, pues eran leyes de desarrollo, etapas, necesidades, conocimiento de los mecanismos de adquisición de las nociones según la edad y la certeza científica de las edades en las que convienen determinados aprendizajes. En la escuela tradicional se basaba en 4 fases: el intereses, programas, contenidos y método. Intereses varían con la edad y de individuo a individuo. La escuela tradicional parece preocuparse poco de ello. Los programas recurre a la razón pura con niños que no son capaces de ejercerla por falta de posibilidades y de materiales adecuados. Los contenidos tan antinaturales que no pueden ser impartidos si no es por la fuerza. Y el método. Nada hay más contrario a la naturaleza del niño que los métodos escolares. La escuela tradicional se basaba en exámenes estereotipados, inmutuales, nefastos, con lo que no hacen sino reflejar una de las características de la escuela libresca. También parciamiento de las materias y los estudios y su inadecuación a la capacidad de los niños, exceso de lecciones en un mismo día, exceso de materias en programa anual, excesivo pasivo intelectual, esperar 2 o 3 años y esos mismos estudios serán absorbidos, asimilados con una rapidez 10 veces mayor y con un esfuerzo 20 veces menor. También el medio ideal para el niño es el campo, la naturaleza, el contacto directo con la vida y con la realidad. Se basaba en un interés, las etapas biogenéticas se revelan para el interés que demuestra el niño. La tutela, escuela tradicional prolongada excesivamente la tutela del adulto tanto en la edad como en la anual. La nueva escuela instituye el régimen de la autonomía de los escolares reunidos en una pequeña república escolar. El fin de la educación era mantener y acrecentar el potencial del niño, salvaguardar su impulsivo vital que no necesita sino que le provea de los medios de ejercitarse, de acrecentar sus recursos y capacidades. El primer objetivo de la nueva educación era aumentar la potencia espiritual y la capacidad de trabajo productivo del niño y adolescente. También se trata de crear una escuela a la medida en la que cada alumno reciba la enseñanza que necesita, una escuela en la que la experiencia personal sea la base de la educación intelectual y moral. La crítica a la escuela tradicional de Ferrier del movimiento de la escuela nueva puede resumirse con unas palabras de Ferrier que han sido después repetidas profusamente. Muchos grandes hombres, si no todos, que han conseguido una gran situación en la vida, llegaron a ser la que son, no debido a la escuela, sino a pesar de ella y fuera de ella. Sus maestros los calificaban de malos alumnos. La escuela no es el molde adecuado para todos los niños y la mayoría se desarrollan mejor fuera que dentro de ella. No es de extrañar, sino es que, como lo asegura Ferrier, el tipo de la clase que existe en la escuela tradicional es una anomalía y hasta una monstruosidad. La escuela supone o parece suponer que todos los niños se interesan o puedan interesarse en todas las materias que se enseñan. La acción se basaba en la atmósfera de respeto al niño, de libertad, de actividad espontánea, educación mediante la libertad y para la libertad, y la iniciativa del niño ha de ser lo esencial. Henry Wallon. La razón de comenzar capítulo sobre Henry Wallon, 1879-1962,
con las precedentes citas de Engels es bien simple. La forma de pensar de Wallon, su obra, su metodología son, por encima de todo, dialécticas. Si, como afirma Lenin, el alma del marxismo es el análisis concreto de la situación concreta, la obra de Wallon, en su aspecto psicológico como en el pedagógico, está empapada de marxismo por encima de los sensualismos, los dualismos y los reduccionismos de las corrientes psicológicas en boga. Wallon es capaz de situarse ante el verdadero objeto de la psicología, la persona concreta en su situación concreta. La explicación wallina del desarrollo es una labor de integración, un esfuerzo por desvelar las interacciones dialécticas que integran cada uno de los aspectos y momentos de la evolución infantil. Su trabajo es una aproximación concreta y genética a la totalidad del niño, sin primar unos aspectos sobre otros, sin hacer abstracciones discutibles y sin olvidar el conjunto de vectores en el que se engloba la realidad infantil. Como la hiciéramos en el apartado anterior con Piaget, dedicaremos algunos párrafos a destacar ciertos aspectos del pensamiento psicológico de Wallon. La investigación de Wallon se sitúa en la línea de aquellas que tratan de explicar al individuo no por sí mismo, sino por las condiciones que sobre él actúan. Su aproximación no puede ser más acertada, pues el niño, como el mismo Wallon lo señala, lejos de ser un sistema cerrado, se encuentra de entrada sin cohesión íntima y lanzado sin el menor control a las influencias más fortuitas. El entorno más importante para la formación de la personalidad no es el entorno físico, sino el social. De manera alternativa, la personalidad se confunde con él y se disocia. Su evaluación no es uniforme, sino hecha de oposiciones e identificaciones. Es dialéctica, se confunde con él y se disocia. Su evaluación no es uniforme, sino hecha de oposiciones e identificaciones. Es dialéctica. Por otro lado, la relación entre el niño y el medio no es estática ni uniforme, pues los modos y los caracteres de su interacción varían con la edad del niño y los cambios del medio, y además determinadas capacidades y actitudes infantiles se ven potenciadas e inhibidas según la naturaleza del medio, distinto casi para cada niño y para cada edad. Una de las características fundamentales del niño es la de ser una personalidad en desarrollo. La psicología genética ha puesto su empeño precisamente en desvelar el camino que sigue ese desarrollo y los procesos que lo condicionan y posibilitan. Celestin Freinet, la escuela moderna. Celestin Freinet fue el impulsor de un movimiento de renovación pedagógica que, por las ideas y prácticas de su fundador y por su estela productiva y fecunda, encarna uno de los más potentes intentos de transformación profunda de la escuela. Plasmó en la escuela los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y popular. El trabajo debe ser colocado en la base de toda nuestra educación. El trabajo es un todo, dice Freinet. Técnicas fundamentales de la escuela de Freinet. Las técnicas de Freinet constituyen un abanico de actividades que estimulan el tanteo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación del entorno. Están pensados sobre la fase funcional de la comunicación. Se basan en el texto libre. El texto libre es el texto realizado por el niño o niña a partir de sus propias ideas, sin tema y sin tiempo prefijado. La revista escolar, la cual se organiza con las producciones infantiles y se realiza a partir de la propia organización del trabajo. Los planes de trabajo tienen sentido en una planeación colectiva con el alumnado, planificación que viene determinada por unas decisiones de grupo que a su vez están insertas en la planificación general del curso. Al aplicar las técnicas de Freinet significa dar la palabra al alumno, partir de él, de sus capacidades de comunicación y de cooperación.
Freinet no estaba de acuerdo con la escuela tradicional de su tiempo, a lo cual él denominaba escolástica. La escolástica nos ha preparado para hablar, explicar, no nos ha entrenado en el trabajo, la observación, experimentación, realización. Ha cultivado en nosotros la actitud de profesor que interroga, controla, sanciona. Freinet aprovecha los soportes del movimiento Escuela Nueva, un movimiento que se refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales del siglo XIX y se consolidan en el primer tercio del siglo XX. Como alternativa a la enseñanza tradicional, es una corriente pedagógica reformada que trata de cambiar el rumbo de la educación tradicional, intelectualista y depositante, dándole un sentido libre y activo. Michel Lobrot fue un humanista, psicosociólogo y pedagogo francés nacido el 22 de enero de 1924 en París. Es uno de los principales fundadores de la pedagogía institucional en 1966 y creó el Grupo de Expresión Total, desarrolló el concepto de psicoenergía, la concepción y la práctica de el diálogo institucional. Además, Michel Lobrot dice que los alumnos los ve como individuos de aprendizaje que introduce el método de grupo relacionado, la comunicación y la confianza, que eso lo que dice que es la práctica de psicoterapia. ¿Qué es la pedagogía institucional para Lobrot? Dice que es un conjunto de técnicas de organización, de métodos de trabajo y de instituciones internas nacidas de la práctica de clases activas. Propone que procura reajustar la trama de los lazos que vinculan la escuela con la sociedad y mostrar que la educación y la pedagogía no pueden concebirse independientemente de lo político. La autogestión para Lobrot es la capacidad de controlar su comportamiento, pensamiento y emociones de una manera productiva. La pedagogía autogestionaria es aquel que constituye de manera sustancial todo que un proyecto de cambio social donde tienen los iniciativos individuales y colectivos de un movimiento económico, político, ideológico y social hacia el desarrollo más pleno de los múltiples facetas. Las propuestas de Michel Lobrot fue cofundador en 1968 de un Instituto de Ciencias de la Educación. Su libro más conocido es La Pedagogía Institucional, publicado en 1965, y dice que la pedagogía institucional está centrada en la transformación de las instituciones escolares. Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense que pasó a la historia por ser uno de los principales exponentes de la corriente humanista. Fue el iniciador, junto a Abraham Maslow, del enfoque humanista de psicología, que es conocido como plantear la terapia centrada en el cliente, que otorga un papel activo al sujeto siendo el mismo quien logra mejorar y superar el problema. Para Rogers, tienen distintos tipos de aprendizaje que distingue en él, ya sea el aprendizaje memorístico, que tiene algo que ver con el aprendizaje del sílabas sin sentido tal y como se realiza en experimentos de laboratorio, que se trata de un aprendizaje estéril, sin vida, conseguido por la coerción y olvidado en cuanto las condiciones que la hacían obligatorio desaparecerán. El aprendizaje vivencial tiene circunstancias específicas y por estar posible algunas se aprende reviste un significado especial para quien realice el aprendizaje. El papel del terapeuta
que se relaciona con el cliente en la teoría de Carl Rogers de que el terapeuta es aquella persona que tiene que asignar la ecuación humana en ocupar y realizar los problemas del cliente. El papel del educador es en el que el educador centrado es el estudiante que debe buscar un objetivo similar en vez de preocuparse. ¿Cuáles son los rasgos que deben tomar el humanista? Pues ser un maestro positivo y interesado en el alumno como persona total. Procurarse que estar abierto a nuevas formas de enseñanza y fomentar el espíritu cooperativo y ser auténtico y genuino a sus alumnos. El enfoque centrado a la persona nace de que la propuesta de Carl Rogers estaba dentro de la psicología humanista por tercera fuerza en psicología. El humanismo surge como una determinación y el mecanismo de manera optimista y positiva. Carl Rogers se dedicó durante muchos años a la psicoterapia y darle el valor que tiene a la persona. Las actitudes que encontró como necesarias y suficientes para promover un desarrollo humano es como la congruencia, la aceptación, la consideración, lo positiva y la empatía. La teoría de la personalidad de Rogers fue desde el principio una teoría psicosocial por su propia naturaleza, que ello implica, por consiguiente, que también una actitud de crítica social y socialización. La enseñanza no directiva a la preocupación de la pedagogía tradicional por las técnicas, Rogers responde por las inquietudes e intenta facilitar el autoaprendizaje merced a la creación de un clima determinado. Francisco Ferrer Guardia fue un pedagogo y activista político español que fundó a la Escuela Moderna e introdujo en España el racionalismo pedagógico. Fue un pedagogo anarquista y librepensador español perteneciente a una familia payesa acomodada y de raigambre católica. Su formación académica la realizó de manera autodidáctica, que fue uno de los primeros en proponer una educación laica y gratuita para todos los niños. Fue ante todo un ideólogo de la escuela, aunque inevitablemente su ideario pedagógico tuviera que proyectarlo en la perspectiva de la revolución social. Ferrer está inmerso en la tradición libertaria y de ella recibe la principal fuente de influencias, que está también viviendo un movimiento de auge del reformismo pedagógico. Las críticas de Ferrer dije que contra las escuelas tradicionales que podrían estar incluidas en las páginas anteriores como formuladas para cualquier de los autores que en ellas hemos estudiado. Los objetivos marcados por Ferrer son los propios de un pedagogo libertario y en ellos se recogen los conceptos fundamentales de la tradición y en que está inmerso y que colabora a enriquecer. Ferrer pone en marcha la Liga para la Educación Racional de la Infancia, una liga, según él mismo, en defensa de la libertad de enseñanza racionalista en todo el mundo. Los dos objetivos generales buscados por Ferrer: proporcionar a sus alumnos una formación integral y de ayudarlos a través de ella a lograr su emancipación. Para Ferrer se proponía llevar más lejos la labor emancipadora. En su escuela pretendía llevar la libertad también al terreno de la social, no contentándose con la emancipación intelectual y moral de sus alumnos. La escuela moderna pretende a combatir cuantos prejuicios, dificultad y la emancipación total del individuo
y para ello adopta el racionalismo humanitario que consiste en incluir a la infancia el infán de conocer el origen de todas las injusticias sociales. La escuela moderna estaba abierta a todos los niños sin barreras que discriminase a la chica del chico, al rico del pobre. Según Ferrer Guardia, la educación no puede ser dogmática, ni basada en dogmas ni prejuicios, y debía aceptar los métodos de la ciencia, desterrando todo lo que no se puede demostrar por el método científico. La libertad era considerada un valor fundamental que se procuraba la igualdad de todos los niños y niñas que se educaban. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Gerhard Mendel. Él fue un psicoanalista y antropólogo intelectual militante en el movimiento de mayo de 1968 en Francia y creador de la corriente socio-psicoanalítica, una de las líneas centrales a la hora de caracterizar el campo de las teorías institucionales de fundamento psicosocial. Gerhard Mendel produjo una obra vasta y compleja. En las 4 cuestiones de la autoridad se vincula por lo menos con otros 3 aportes: las revoluciones sobre niveles del funcionamiento mental, la teoría del acto y poder y la comprensión de las dinámicas organizadas con la consideración de la existencia del poder. Una de sus teorías fue el psicoanálisis, el cual es una investigación institucional iniciada por el Dr. Gerhard. Los problemas sociales que se presentan hoy en día, sean estos motivados por los adelantos tecnológicos, sean estos motivados por el subdesarrollo que ha hecho posible que aparezcan respuestas a muchos de estos fenómenos. Una de estas respuestas es la teoría socio-psicoanalítica, teoría basada en el principio de Sigmund Freud, pero pretende superar los planteamientos sobre la crisis de la civilización. Lo siguiente que fue la autoridad en la educación, que vendrá siendo una crítica con respecto a las organizaciones escolares o instituciones, pues decía que la oposición o el trabajo hacia el alumno más que nada ejercían una enseñanza por un control directo o manipulación de la autoridad hacia ellos, y con esto obligaban al sujeto o al estudiante a un funcionamiento de tipo regresivo. ¿Qué quería decir esto? Que detienen su desarrollo psíquico. Y gracias a esto, pues Gerhard comenzó a dar sus 2 propuestas, porque también decían que había una ruptura entre clases y esto se debía terminar, y con ello pues propuso las que voy a mencionar ahora. La coeducación de sexos y de clases. Primero empezaremos con la educación de sexos o enseñanza mixta. Pues él decía que la mayoría en las escuelas de la época se separaban los alumnos según su sexo. Esto era el reflejo del fanatismo religioso y su patriarcado radical, que marcaban unos determinados roles de género. La mujer se debía al hombre, siendo esta sostenedora del papel de reproductora y pilar de las esferas privadas de la vida familiar. Obviamente apuestas por la educación de sexo como instrumentos de combatir la absurda desigualdad entre hombres y mujeres. La siguiente es la coeducación de las clases sociales. Es un aspecto que se ha criticado por muchos y pues no es más de razón, pues Mendel lo que quería es que decía que la educación de distintas clases sociales en un mismo proyecto educativo razonan que la enseñanza debe ser libre, debe ser una enseñanza al servicio de la clase obrera, que no solamente la clase dominante debe ser la que siempre esté obteniendo estos beneficios, que al final de cuentas, si las 2 se juntan, pueden inclusive tener un mejor rendimiento que las que excluyen o separan estas 2 clases.
Bueno, ahora hablaremos de Antonio Gramsci. Él fue un intelectual y activista político italiano, fundador del Partido Comunista, y gracias al apoyo de su familia él pudo graduarse y superar sus dificultades. Él se afilió al Partido Socialista Italiano, convirtiéndose enseguida en el dirigente y a la alza de su izquierda. Trabajó en muchos otros partidos, pero al final de cuentas se quedó en ese. Después de mucho tiempo de andar peleando por la libertad, por el socialismo, pues terminó siendo llevado a la cárcel, donde ahí empezó a escribir muchos de sus libros, los cuales se volvieron muy famosos en ese entonces. Gramsci destaca la importancia de la filosofía, es decir, de la teoría. Todos los hombres son filósofos y poseen una concepción de la vida recibida socialmente, porque la concepción del mundo que tienen los proletariados no es otra que la impuesta por la hegemonía intelectual de los burgueses. Educación de élite y educación de masas. Gramsci se planteaba también el problema de la educación como un problema esencial en el proceso de elevación cultural del pueblo, que en el periodo del Resurgimiento, típico movimiento de élites, había sido descuidado. Gramsci, a hacer política, no era solo educar a una vanguardia, sino tratar de elevar a las masas al nivel de una cultura integral. Y él dice lo siguiente: crear una nueva cultura no significa hacer solo individualmente descubrimientos originales, sino que difundir críticamente verdades ya descubiertas, socializarlas, por así decirlo, y por lo tanto convertirlas en base de acciones vitales, elementos de coordinación y de orden intelectual y social. Que una masa de hombres sea conducida a considerar unitariamente el presente real es un hecho filosóficamente mucho más importante y original. Hegemonía y escuela. Considera que para Gramsci el sistema escolar es como las demás organizaciones culturales que actúan en la sociedad civil, uno de los factores de hegemonía de una clase social. La educación y la formación de la personalidad. La concepción que Gramsci tenía de la función de la educación emerge así de todo el conjunto del pensamiento gramsciano y enlaza estructuralmente con la filosofía de la praxis, en cuanto que ésta aspira a ser una forma moral, cuyo fin será elevar la conciencia crítica de las clases populares, para que los individuos que la constituyeron lleguen a adquirir una concepción superior a la vida. Educación crítica. Gramsci, maestro, no es solo el que enseña en la escuela, sino el verdadero maestro, el educador, es aquel que, representado la conciencia crítica de la sociedad y teniendo en cuenta el tipo de hombre colectivo que se encuentra representado en la escuela, asume el papel de moderador entre la sociedad en general y la sociedad infantil en desarrollo. Y el último, el cual veremos, es Louis Althusser, que fue un filósofo francés que, junto con Levi Strauss, fue uno de los representantes más destacados del estructuralismo francés en lo que se refiere al análisis de las ciencias humanas, aunque siempre negó estar vinculado a dicha corriente. Marxista convencido, se propuso hacer una fiel lectura a Karl Marx y a partir de la sistemática estructural y delimitar una clara distinción entre el primer Marx y el último Marx. La línea de trabajo más conocida de Althusser tiene que ver con los estudios de la ideología y es ideología y aparatos ideológicos del Estado. Louis Althusser aborda el tema de la ideología de la sociedad, desprendiendo el concepto de ideología, elevándolo a una categoría de análisis. El síntesis, su estudio es denominado como la ideología de la ideología. En este sentido, toma en cuenta el papel de la sociedad como reproductora de elementos ideológicos, la construcción por elementos ideológicos, la construcción por parte del Estado e instituciones con un poder sensible a la sociedad. Althusser considera como aparatos del Estado, término acuñado por Marx, a los elementos reguladores y represores de la sociedad,
creados en 2 niveles. El primero contiene instituciones gubernamentales como son el gobierno, el sistema de administración, recaudación, con sus respectivas formas de sancionar, y el segundo relativo a las funciones como religión y la escuela. La escuela como aparato ideológico. Althusser aquí nos dice que la escuela es el aparato ideológico por excelencia, ya que desde que somos niños nos pueden manipular de cualquier manera o meter información de cualquier forma. En este caso, Althusser dice que las escuelas o instituciones solamente sirven para que nosotros estemos predispuestos a hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos siempre dispuestos a 1, a ser empleados, o 2, a ser patrón. Y que siempre es una expansión de la ideología socialista, que solamente sirve para expandir eso y a reproducirse, a hacer más y crecer ese tipo de ideología, sin dejar una libertad a nosotros de escoger qué es lo que queremos hacer. Y con esto finalizamos el video. Muchas gracias por verlo y buenas noches y hasta